Shalom, amados, bienvenidos en un nuevo capítulo de enseñanzas resumidas. Y hoy vamos a hablar sobre las fiestas. ¿Hay que guardar las fiestas? ¿No hay que guardar las fiestas? Entender un poquito más esto, más preámbulo, vamos directamente a lo que nos dice la palabra con respecto a las fiestas. Hallamos la primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6, nos dice el apóstol Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Yeshua, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Fíjense que aquí el apóstol Pablo nos está dando el mandato, ni el consejo, de que celebremos la fiesta. Y nos dice de qué manera. Nos cuenta un poquito qué representaba el pan sin levadura. Pero nos dice que guardemos las fiestas. Ahora, tenemos una sola cita. A veces dicen que bueno, esto es metafórico. No estaba hablando de que debíamos guardar directamente la fiesta. Entonces vamos a ver al apóstol Pablo. ¿Guardaba él fiestas o no? Para intentar entender qué nos quiso decir en Corintios, porque me parece que si era una persona que guardaba fiesta y te dice que celebres la fiesta, probablemente está queriendo decir que celebres la fiesta y no hay mucha metáfora en eso. Hechos, capítulo 18, versículo 21, dice, hablando de Pablo, sino que se despidió de ellos, se despidió de los de Éfesos, Pablo, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Elohim quiere, y zarpó de Éfeso. Fíjense, aquí Pablo diciendo es necesario que yo vaya a Jerusalén a guardar la fiesta. Hay 3 fiestas anuales que requerían que todo el pueblo o todos los hebreos vayan a Jerusalén a celebrar esas fiestas. Las otras las podías celebrar fuera de Jerusalén, fuera del templo, pero estas 3 requerían que se reúna todo el pueblo en Jerusalén. Y era una de estas que Pablo dice es necesario que yo la guarde, que vaya a Jerusalén. Fíjense que tenemos aquí un pasaje donde dice que él las guardaba. Incluso tenemos otro en Hechos, capítulo 20, versículo 16, dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo quería estar en Jerusalén en el día de Pentecostés. Casualmente, lo cual no es casual, porque si vemos que Pablo guardaba las fiestas, Pentecostés es una de esas 3 fiestas que el Eterno ha puesto y ha dicho que debemos presentarnos en Jerusalén. Que los israelitas se tenían que presentar en el templo 3 veces al año y una de ellas era en Pentecostés. Y Pablo tenía interés de presentarse en Jerusalén en Pentecostés, seguramente porque guardaba las fiestas. Entonces, viendo estas 2 citas donde Pablo guardaba las fiestas, podemos entender que en Corintios, cuando nos está diciendo que celebremos la fiesta de Pesaj con los panes sin levadura, de sinceridad y honestidad, tiene que ver con que tenés que guardar la fiesta. Pero él te está dando simbolismo de lo que significa esa fiesta para que la puedas guardar de una manera más profunda, más acorde a la obra del Mesías, porque el versículo anterior dice, sabemos que nuestra Pascua, el Cordero, ya ha sido sacrificada y fue Yeshua, ¿no? Ahora, veamos lo que dijo Yeshua mismo con respecto a las fiestas. Hay un versículo que habla de Yeshua hablando de las fiestas. Fíjate lo que nos dice. Lucas, capítulo 22, versículo 15, hablando Yeshua, dice, y les dijo a sus discípulos, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Dice que no volverá a comer la Pascua hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Yeshua volvió a comer la Pascua? No. Tenemos muchos más pasajes que vamos a mostrar que hay en otro tiempo que él participa de lo que es esa Pascua, ¿no? No lo vamos a leer ahora porque la idea es que sea en pocos minutos esta enseñanza. Pero mismo Yeshua está diciendo que la Pascua le falta un cumplimiento. Se tiene que cumplir en el reino de Dios. ¿Y qué querrá decir con eso? Vamos a la Pascua, donde por lo menos en la Escritura se nos relata que fue por primera vez. Y la tenemos en Éxodo, capítulo 12, versículo 12, hablando de por qué había que hacer la Pascua. ¿Cuál era el sentido de la Pascua? Lo que estaba enseñando Elohim a Moisés y a toda la congregación, a toda la iglesia que había en Egipto. Y dice, versículo 12, 12.
pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Adonai. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Fíjate que incluso aquí dice que de manera perpetua tenés que celebrar el Pesaj. Ahora, ¿qué implicaba el Pesaj? ¿Qué implicaba la Pascua? Dice que, por un lado, Adonai iba a ejecutar los juicios sobre los dioses de Egipto, ¿no? Que iba a destruirlos, iba a demostrar que estos dioses son falsos. Y esto sabemos que de alguna manera aún tiene una aplicación para el tiempo del fin. La segunda venida del Mesías, los juicios que vienen sobre la tierra, es sobre esos dioses también, demostrándole a todo el mundo que estos dioses no tienen poderes, que el único poder que tiene, poder es Adonai, el único para quitar vida o para dar vida es Él, el único creador es Él, no hay otro Dios que se le pueda comparar en este sentido. Entonces Él, en el Pesaj, es que se viene este juicio, que incluso viene plaga de mortandad, que las personas van a morir, esto lo sabemos que va a pasar en la segunda venida del Mesías, viene un juicio hacia los dioses, un juicio hacia las personas que van a morir. Pero, dice Adonai, que va a haber la sangre del Cordero en aquellos que celebraron ese pesaje, en aquellos que creen y tienen fe en esa sangre, que sabemos que ese Cordero fue Yeshua, cuando Él vea esa sangre en esas personas, va a pasar de largo. La muerte no te va a tocar, va a pasar de largo. Y sabemos que esto aún le falta un pleno cumplimiento, que es en la segunda venida del Mesías. Si bien, de manera, en principio, por así decir, en la cruz, Yeshua condenó el pecado, Yeshua venció la muerte, Yeshua demostró que los dioses no tienen poderes, pero esta sentencia aún no ha hallado ese cumplimiento final, que va a ser cuando Él venga y restaure todas las cosas. Así lo dice Pedro, ¿no? Es necesario que el Mesías permanezca en el cielo hasta que sean restauradas todas las cosas. Tiene que haber una restauración en el pueblo de Elohim. Y después serán ejecutados estos juicios. Lo mismo que pasó en Éxodo. Entonces vemos que falta un cumplimiento de Pesaj. Por eso debemos guardar Pesaj, sabiendo que ya hay una parte que fue cumplida. Y esto donde aquí tal vez yerran mucho y terminan diciendo, no, la fiesta ya fue cumplida, no hay que guardarla más. Pero no entienden que las fiestas se fueron cumpliendo, tienen distintos cumplimientos. No es que Pesaj se cumplió una sola vez y ya está. No, se va cumpliendo, porque tiene, como ves aquí, tiene un significado muy profundo que a lo largo de la historia, ciertas facetas de Pesaj se van cumpliendo. Entonces, debemos entender esto. Por ejemplo, en Éxodo fue el primer cumplimiento de que vino la muerte sobre los dioses de Egipto, que hubo un juicio sobre esos dioses y vino la muerte sobre los primogénitos o la mortandad sobre el país de Egipto. Algunos se salvaron, aquellos que confiaron en la sangre de ese cordero. Tuvo un cumplimiento parcial, porque hubo una liberación de ese pueblo, porque hubo una mortandad, hubo un juicio que cayó sobre Egipto, pero eso fue un cumplimiento parcial. Después vino el Mesías y tuvo otro cumplimiento más profundo, porque aquí ya tenemos el cordero sustituto, no era el animal, vimos que era Yeshua, que era nuestro Mesías. Vino una condenación sobre el pecado, vino un juicio sobre esos falsos dioses, vino un juicio sobre Satanás, y este tuvo ese cumplimiento, esa parte del cumplimiento. Pero, como dijo el Mesías en Lucas, que falta aún un cumplimiento. Se tiene que cumplir en el reino. ¿Por qué? Porque parte de Pesaj no es solamente que la muerte pase de largo sobre ti, sino que esa muerte tiene que ver con el pecado. Entonces tiene que haber una purificación del pueblo. Tiene que haber un pueblo venciendo a la muerte en su vida, venciendo el pecado, así como venció Yeshua. Y ahí van a venir los juicios, el juicio final, la sentencia final sobre estos dioses. Va a haber gente que lamentablemente va a morir porque va a escoger un camino que no es de vida, y así la Pascua va a tener su pleno cumplimiento. Entonces vemos que la Pascua, por ejemplo, se va cumpliendo en distintas facetas, pero también vemos que el apóstol Pablo,
guardaba las fiestas, que enseñó que debemos guardar las fiestas. Vemos que incluso Yeshua dijo que esto le falta un cumplimiento al Pesaj, y vimos en Éxodo 12 que Adonai dice, celebrarás esta fiesta, guardará esta fiesta de generación en generación. Ahora, por último, pequeñito, no te confundas con la palabra fiesta. En realidad es moed, que significa literalmente tiempos. Estos son los tiempos de Adonai. Son los tiempos en los que Adonai obra, son los tiempos solemnes en los que Adonai va a ir ejecutando su plan de redención en esta tierra. Ese es el significado literal de fiestas. No pienses que cuando te decimos hay que guardar fiestas, en la fiesta que vos tengas en concepción hoy de lo que es el mundo, hacer una fiesta, tampoco pienses que es que tenés que sacrificar un cordero o hacer esas cosas o ir a Jerusalén. No, crecimos, entendimos el significado espiritual, pero guardar esas fiestas tiene que ver con estar atentos a los tiempos de Adonai. Y por ejemplo, te hago una última pregunta para que reflexiones acerca de esto, ¿no? Adonai puso una fiesta que conocemos como Luna Nueva, Rosh Hodesh, que dice que cuando es Luna Nueva, comienza el mes. Eso es un tiempo señalado. Incluso en Isaías 66 nos dice que en la tierra nueva iremos de mes en mes, de Shabbat en Shabbat, adelante de su presencia para adorarlo. Sábado es un tiempo señalado, es el tiempo señalado en el cual la semana de tus 7 días termina. Luna nueva es un tiempo señalado en el cual te señala que termina un mes y empieza un mes nuevo. ¿Y vos? ¿Con qué calendario vivís? ¿Guardás esos tiempos? Para vos, ¿cuándo comienza un mes? Pensalo. Pensá si estás guardando moed en ese sentido. Porque este es un sentido de guardar moed. Estar atento a los tiempos de Adonai. Atento al calendario de Adonai. Así que bueno, amado, espero que sea de bendición este video. Están nuestros números. Cualquier cosa, sabes que estamos aquí para poder servirte. Cualquier pedido de oración, estudio bíblico, estamos para eso. Para poder ayudarte en lo que sientas que te podemos ayudar. Bendiciones. Shalom.